conoces al personaje, ¿no? Sí, le pongo poco crédito a lo que diga John Bolton porque es una persona que ya está fuera de gobierno, fue, como quien dice, votada del entorno de Donald Trump por buenas o malas razones, y ya no tiene el acceso a la información y ahora es simplemente un vocero en medios que da su opinión, por supuesto, con una trayectoria importante dentro del gobierno, y relacionada a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Eh, la situación con Panamá y todo lo que estamos viendo a nivel mundial continúa siendo muy importante y me sigue sorprendiendo que no haya un entendimiento de lo que puede lograr Panamá y lo importante que es Panamá para este. El politólogo y periodista Luis Martínez. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Feliz lunes, don Guillermo. Feliz lunes, Luis. Bienvenido. Un, un lunes muy movido y vertiginoso con lo que pasó en Rusia el día de ayer, domingo, sobre todo pensando en qué es lo que puede pasar como retaliación de parte del régimen de Vladimir Putin. Para las que no han visto las noticias, don Guillermo, el día de ayer, el día domingo, unos 117 drones ucranianos que estaban escondidos dentro de contenedores que ya tenían meses en territorio ruso, atacaron 4 bases aéreas, algunas de ellas hasta 27.000 millas del frente de línea, el frente de batalla entre Rusia y Ucrania. Y bueno, se estima, o por lo menos el gobierno ucraniano ha dicho que ha destruido un tercio de las capacidades nucleares de la aviación rusa, o sea, de los bombarderos con capacidad para cargar armas nucleares en Rusia. Increíble las imágenes que circulan por redes sociales, porque los rusos lo estaban grabando con sus celulares como camiones que estaban aparcados alrededor de bases militares. De repente, así de película, levantan un techo retráctil y drones empiezan a salir y atacar a estos aviones. Primero que todo, don Guillermo, me río y lo comento porque el fin de semana anterior había jugado un videojuego en PlayStation que salió en el 2018 y el inicio de ese videojuego era precisamente esto, drones escondidos dentro de contenedores transportados a dentro del territorio enemigo para atacar. Yo sé que estos son ideas que tienen ya 7 años inclusive en la mente de la gente normal, no del aparato de inteligencia de algún país, así que interesante que el gobierno ruso no haya estado preparado para esta eventualidad. Y bueno, por supuesto, como comentaba al comienzo del programa, no sabemos qué es lo que va a hacer Rusia. Vladimir Putin no ha hecho comentarios públicos aún y se supone que hoy, don Guillermo, iban a comenzar unas nuevas rondas de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul. Me sorprendería si los rusos participan de esta reunión luego del ataque del día de ayer. Bueno, y agrego que además de el ataque a las 4 bases aéreas, que destruyeron un total de $7 billones en equipos militares, también no ha tomado responsabilidad el gobierno ucraniano, pero también se desplomaron 2 puentes por donde pasaban ferrocarriles, uno de pasajeros y otro de carga, así que se ven limitadas las opciones que tiene el régimen de Vladimir Putin para Te, suministrar. te actualizo, Luis, que estoy viendo un video pregrabado de la segunda ronda. Pues llegaron a conocerse y después comenzaron la segunda ronda en Estambul, pero llegó un equipo ruso de tercer nivel, aquí lo estoy viendo por los nombres que hay, y sus caras no son precisamente de No, normalidad. no está sonriendo. Bueno, es lo que Aquí ha veo el pasado en las video, últimas no, no reuniones. están muy felices nada, están bastante con cara de tensión. En las últimas 2 rondas también he enviado diplomáticos de tercera y las negociaciones se han limitado a intercambio de prisioneros, así que lo que ocurrirá hoy en Estambul probablemente no nos acerque a un alto al fuego entre Rusia y Ucrania. Repito, yo amanezco preocupado pensando en lo que hizo el régimen de Vladimir Putin antes de lanzar la invasión a Ucrania en el 2022 y fue que a través de la Duma, el Congreso o el aparato legislativo ruso, si es que existe de manera independiente, modificó la estrategia nuclear
Rusia para permitir el uso de armas nucleares tácticas en caso de la madre tierra ser atacada. Así que veremos si está dentro de las opciones que va a por lo menos a anunciar el gobierno ruso. Sí, porque esto fue bastante adentro, en Siberia misma, ¿no? Correcto, como comento, o sea, hasta 27.000 millas del frente de batalla, así que bien adentro de territorio. Bueno, y lo otro que hay que subrayar en temas técnicos, para que estos drones funcionasen, tienen que estar siendo operados de manera local. Así que tenía que haber operativos ucranianos en territorio ruso operando de manera libre. O sea, pudieron meter los contenedores dentro del territorio ruso, pudieron manejar los contenedores, aparcarlos a los alrededores de las bases militares rusas y además tener operadores de drones dentro del territorio ruso que de manera eficaz estuvieron un tercio de esta flota de bombarderos rusos. Pero no, que como comento, por los videos que vi, no eran los típicos drones de combate, sino eran drones más caseros, ¿no? Se estima que el costo de cada uno de estos drones era de unos $500. Así que 117 drones de $500 destruyeron $7 billones de equipos avanzados. Y no solo bombarderos, también destruyeron uno de sus aviones de comunicaciones que son muy importantes para la operación en el frente de batalla ruso. Así que muy interesante lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Huele a guerra simétrica. Y lo interesante es que cuando prenden los noticieros por todos lados, todo el mundo está diciendo los ucranianos hicieron esto sin permiso de los americanos. Y entonces me acuerdo al principio de la guerra cuando el Nord Stream 2, el oleoducto entre Alemania y Rusia, fue explotado. Y también, no, los americanos no sabían y resulta que al final de la investigación obviamente tuvieron apoyo del aparato de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, un ajedrez complicado, ¿no? A los ucranianos le dieron la tijera, córtalo. Eso fue todo lo que hicieron. Y el presidente Biden, que era el presidente de entonces, inclusivamente lo había dicho en una rueda de prensa, que un periodista le preguntó qué iba a pasar si Nord Stream 2 los alemanes no cerraban ese oleoducto. Bueno, el presidente Biden dijo, nosotros nos encargaremos de eso. Entonces, bueno, y se encargaron de eso. Entonces es interesante porque todos estos son negociaciones, movidas, estrategias. ¿Acaso fue efectivamente Ucrania haciendo algo sin el permiso de los Estados Unidos para obligar entonces a Occidente a respaldar a Ucrania ahora que va a haber una escalada obvia? Porque la retaliación rusa viene porque viene. Ya hay 50.000 soldados al norte de Kharkiv, dentro de la región de Kursk en Rusia, que se supone que están esperando, o por lo menos los ucranianos están esperando una ofensiva por parte de Rusia durante el verano. Y recordemos los tiempos de la guerra en Ucrania, el clima tiene mucho que ver. El momento en donde Rusia ha recuperado mayor parte del territorio, le ha quitado más territorio a Ucrania ha sido durante el verano, porque ya se descongelan esas tierras entre Rusia y Ucrania del invierno, ya no están enlodadas por el deshielo, y ya entonces los tanques, los camiones pueden pasar de una manera con mayor facilidad. Así que lo que viene en los próximos meses va a ser muy interesante. Tenemos también la cumbre de la OTAN este mes y la cumbre de los BRICS el mes que viene, en donde parecerá así como que los buenos y los malos se van a reunir, ¿no? Entonces, en la cumbre de la OTAN, todo Occidente, en la cumbre de los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, Sudáfrica, Irán y otros se van a reunir. Así que continuamos con este ajedrez político que comentamos todas las semanas. Don Guillermo, también hay una propuesta de cese al fuego entre Israel y Hamás. Hamás, por supuesto, rechazó la propuesta de los Estados Unidos y ahorita dio una contrapropuesta que a los efectos de los Estados Unidos y Israel es simplemente una negativa al cese del fuego, porque no es algo que pueda aceptar Israel y los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, Irán, sale la noticia esta semana que Irán ya tiene
300 kilogramos más de plutonio enriquecido del 60% de lo que tenía al inicio del conflicto entre Hamas e Israel. Al inicio del conflicto entre Hamas e Israel, Irán tenía la posibilidad de construir hasta 4 bombas nucleares en un periodo de 3 semanas si decidían hacerlo, ¿no? Lo que llaman ese threshold del 60% al 90% del enriquecimiento de uranio. Desde entonces lo que ha hecho Irán es simplemente aumentar esa cantidad. Ahorita tiene hasta más de 600 kilos de uranio al 60%, que equivaldría, si deciden entonces llevarlo al 90%, a unas 10 bombas o 10 armas nucleares. Así que se complica el escenario. Esta semana aquí en los Estados Unidos comienzan en Washington, D.C., en el Capitolio, las audiencias por parte de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a presentar su propuesta de presupuesto para el año que viene al Congreso. Así que son audiencias que para algunos serán muy aburridas, pero es muy interesante porque vamos a ver para qué están pidiendo plata y qué quiere decir en qué se van a enfocar las Fuerzas Armadas. Dependiendo de qué tipo de armamento quieran desarrollar, por ahí es donde va la cosa, ¿no? Porque es muy interesante. Esas audiencias creo que son hasta las más importantes. En Panamá no lo sabemos, pero los congresistas y los senadores están muy pendientes de qué pasa con las bases militares y con los complejos militares que hay en sus pueblos y ciudades. Entonces, como venga alguien y Claro. diga, no, esta la vamos a cerrar y vamos a abrir en tal lado, se forma. Ahí viene la politiquería de siempre. Por supuesto, los congresistas no quieren que sus distritos pierdan algún tipo de financiamiento para poder ser reelectos, pero los jefes de las Fuerzas Armadas vienen con una propuesta de eliminar gasto innecesario y utilizar esos recursos para que la preparación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sea la más óptima para los retos de este nuevo mundo en el que vivimos. La semana pasada ocurrieron muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, Occidente, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos levantaron las restricciones a los misiles ATACMS de Estados Unidos, el Taurus alemán y el Shadowstorm británico. Ahora, además de este ataque sorpresa que realizó Ucrania sobre el fin de semana, puede utilizar estos misiles que tienen un alcance hasta 300 kilómetros para atacar a Rusia. Así que repito, se viene un verano bastante caliente, y no solo por el calentamiento global, sino por los conflictos armados a nivel mundial. Oye, el tema de Biden no mejora, sino que empeora ahora con lo de el diario de la niña, Sí, que ya tiene 40 es años. algo que por lo menos en materia política, porque al final del día este es el negocio en el que estamos, la política, inclusive la política es la continuación de la guerra por otros medios, dijo un filósofo político en algún momento, cuyo nombre no me recuerdo. Pero sí, los republicanos no han, bajo el liderazgo de Donald Trump, por ejemplo, solo han pasado 5 leyes en los últimos 4 meses. O sea, no han avanzado mucho en sus promesas a pesar de los grandes titulares, y por lo tanto necesitan algo que vender, algo que recalcar, algo que subrayar para que la gente no empiece a decepcionarse de los republicanos y empieza a volver a aceptar a los demócratas. Estamos pensando en las elecciones de medio término del 2026, ¿no? Oye, Luis, no sé si viste unas declaraciones de John Bolton sobre Panamá y el presidente de Panamá. No las vi. ¿Qué dijo el señor Bolton? Dice algo así como como que el presidente de Panamá pidió que a Trump que mandara tropas a nuestro país. Bueno, conoces al personaje, ¿no? Sí, le pongo poco crédito a lo que diga John Bolton, porque es una persona que ya está fuera de gobierno. Fue, como quien dice, votada del entorno de Donald Trump por buenas o malas razones, y ya no tiene el acceso a la información, y ahora es simplemente un vocero en medios que da su opinión, por supuesto con una trayectoria importante dentro del gobierno y relacionada a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La situación con Panamá y todo lo que estamos viendo a nivel mundial continúa siendo muy importante, y me sigue sorprendiendo que no haya un entendimiento
de lo que puede lograr Panamá y lo importante que es Panamá para estamos al borde de una tercera mundial para aquellos que no creen que ya estamos en una. Y esa es una carretera logística sumamente importante de la cual dependerá, por ejemplo, la defensa o la caída de un régimen venezolano, que podría determinar si Estados Unidos puede o no puede defender a Taiwán, que podría determinar literalmente el futuro de Sudamérica, que quedaría expuesto si no está resguardado esa vía acuática tan importante que es el Canal de Panamá. Y la amenaza del Partido Comunista Chino la vemos en todos lados, no es ficticia. Constantemente estamos viendo, ahorita la semana pasada el FBI capturó a americanos que eran parte de las Fuerzas Armadas que estaban vendiendo secretos al Partido Comunista Chino, y eso pasa a nivel mundial todos los días, ¿no? Sí, interesantísimo, interesantísimo eso. Bueno, por ahora da la impresión como que Trump va tranquilito, ¿no? Porque no he visto grandes problemas en el frente interno, ¿no? A mí me parece, la semana pasada, el lunes y el martes, bueno, el lunes era Memorial Day, que es un día feriado aquí en los Estados Unidos, y el martes Donald Trump no tenía nada en la agenda. Y entonces los periodistas aquí en la sala de redacción están, menos mal, nos dieron un poquito de respiro, porque cada vez que Trump tuitea, tiene una rueda de prensa, dice algo, la noticia cambia 360, 180 y das 3 vueltas y no entendemos qué fue lo que pasó. Y mi impresión fue, wow, a mí me preocuparía, si Trump no está en los medios de comunicación, está haciendo otras cosas. Y está tomando decisiones detrás de los telones importantes. Yo creo que se vienen decisiones importantes en materia internacional. Ya vimos la semana pasada que el presidente Donald Trump dijo que Putin estaba loco y que se estaba equivocando, y ahorita, días después de esos comentarios de Donald Trump, rechazando a Putin de una manera pública, que no lo habíamos visto antes. Trump siempre más bien dice, yo me llevo muy bien con él, vamos a negociar, él es un tipo con el que puedes hablar. Cambió la retórica, y pocos días después Ucrania lanza una de las operaciones sorpresas militares más impactantes de la historia. Yo creo que si agarramos eso y lo que hizo el Mossad con los pagers de Hamas, están ahí compitiendo quién se lleva la medalla de oro de la mejor operación militar del siglo XXI, con una sofisticación enorme que tenía más de 1.5, o sea, como año y medio de preparación. Lo que da la impresión es que ese va a ser el tipo de guerra que viene, ¿no? No vamos a ver muchas invasiones. Quizás los países más atrasados y algunos latinoamericanos apostarán en el futuro a este tipo de operaciones militares de tierra, pero ya lo que veremos serán este tipo de cosas, ¿no? Te dejarán sin luz todo el país y de repente algo se llevarán. Ese tipo de cosas es lo que parece que viene, ¿no? Bueno, y el que no, o sea, el país avanzado o no avanzado, que no esté invirtiendo en nuevas tecnologías, va a quedar completamente obsoleto. Recordemos el comienzo de la guerra Ucrania, Rusia y Ucrania, que en los primeros meses veíamos cómo los tanques T-82 estaban volando a diestra y siniestra, y cómo se les salían las tapas a los tanques de guerra, y ya no vemos tanques de guerra en el campo de batalla. En los videos que vemos de la guerra entre Rusia y Ucrania ya no hay tanques de guerra, y los tanques de guerra que vemos le han montado un caparazón improvisado para protegerse de los drones. ¿Qué quiere decir? Que hay que adaptarse. Ahorita hay tecnologías como tanques de guerra que no van a ser necesarias, sino necesitarás operadores de drones, necesitarás armas electromagnéticas para interceptar drones. Hasta láseres hemos visto últimamente que tienen algunos países, ¿no? Y para los adoradores de la neutralidad, Suiza, el gran país neutral, abandonó la neutralidad con fuerza. Entonces, a mí me gustaría saber si vamos a seguir pretendiendo que el Canal de Panamá se va a defender con neutralidad de papel. El que siga creyendo que el orden mundial liberal existe, el que siga creyendo que la neutralidad es una opción, está o muy equivocado o mintiéndole al público y teniendo una opinión bastante concreta. En el caso de Panamá, aquellos que abogan por la neutralidad, y sobre todo los líderes políticos, me parece que rayan en manipular a la población de lo que está pasando. Porque
bien sabemos que el gobierno nacional de Panamá tiene información concreta de lo que puede estar haciendo, y no solo el gobierno chino, no, sino también el gobierno ruso y otros gobiernos en Panamá y en América Latina. Es una realidad que hay operativos de Hamas, de Hezbollah, de la Guardia Revolucionaria, del régimen ruso, inclusive también de los americanos en toda Sudamérica y en Panamá. Así que esa neutralidad no existe y poco a poco se van a ver obligados los gobiernos a tomar una posición. Oye, Luis, nada más que para finalizar, esta guerra que hay con Harvard, de donde yo entiendo, porque sí hay como un movimiento estudiantil eh, que curiosamente es pro inclusivo, pero también es pro Hamas, lo cual es una contradicción, pero bueno, como ellos no saben ni siquiera dónde queda, pues pasa. Entonces ha habido como una fiebre de utilizar los discursos de graduación, que son en esta época en Estados Unidos, para reivindicar, ¿no? Los derechos LGTBI, el genocidio en Gaza, la falta de ayuda humanitaria, no sé dónde. ¿Tiene que ver o es algún problema directamente con la gente que pone plata para esas universidades? Es lamentable porque, claro, si usted es una persona que solamente ve el titular o prende la tele por 30 segundos y escucha CNN, pareciera que Trump se empecinó y la tiene agarrada con Harvard, con Columbia, con UPenn y les quiere quitar los contratos, y simplemente porque son instituciones educativas que tienen obviamente una trayectoria importante y destacada de defender, abogar e invertir en ideologías de izquierda. Pero la realidad, don Guillermo, es que va mucho más allá. Si nos podemos a ver, todas estas universidades tenían centros de estudios, Confucius Centers, que eran literal, eran centros de estudios financiados por el Partido Comunista Chino, y esto no es oculto, esto no es que Luis esté inventando cosas, no, eran simplemente institutos dentro de estas universidades que se dedicaban supuestamente al estudio de Asia, etcétera, pero que se ha descubierto que en gran parte son como consulados del Partido Comunista Chino, que además hay todos estos estudiantes internacionales, muchos que son allegados o inclusive hijos de oficiales del Partido Comunista Chino que estudian en Estados Unidos, están en las universidades más prestigiosas, que tienen los laboratorios más avanzados, en donde se desarrollan las tecnologías más avanzadas que van a parar al Departamento de Estado, van a parar al Pentágono, que vienen con financiamiento del Pentágono y de las Fuerzas Armadas. Entonces resulta que tú tienes a nacionales chinos afiliados al Partido Comunista, teniendo acceso a toda esta información. Y entonces tú dices, ¿por qué tiene que ver esto con Hamas y con Gaza? Bueno, pero es que también ha sido ya documentado que el Partido Comunista Chino ha financiado causas que agiten a la población estadounidense. Por ejemplo, sabemos que hay financiamiento del Partido Comunista Chino que le llega a fundaciones que ayudan a migrantes ilegales a evadir las detenciones de ICE, o que inclusive les informan y los educan de cómo evadir el sistema legal americano, o por lo menos jugarlo. Y lo mismo pasa con estos estudiantes pro Hamas o pro Palestina, que están de una manera u otra auspiciados. Y tú te dices, bueno, pero eso no tiene nada que ver con China. Claro, pero cuando generas conflicto, cuando generas caos interno dentro de una democracia, paralizas a la democracia. Y esa es la gran, a corto plazo, la gran ventaja que puede tener una tiranía sobre una democracia es cuando tiene que tomar una decisión contundente en un momento clave. Una democracia tiene que pasar por el proceso legislativo, el debate, la pluralidad de opiniones, el consenso, el balance de poder, todo eso, mientras que una tiranía parece que tira la bomba o vamos para allá. Y eso es lo que está haciendo China en todo el mundo, y en Panamá también. Cuando hay conflicto, cuando hay disenso en una población. O sea, dime tú, o sea, en vez de los panameños están todos unidos en pro de Panamá, en pro del progreso, en pro de más empleo, en pro de lo que se necesita, están divididos en ideologías políticas que nadie va a comer con esa ideología, que nadie va a comer con soberanía. Pues soberanía tú no la calientas en el microondas ni se te llena la cuenta bancaria, ¿no? Y tampoco es que el individuo panameño esté siendo afectado por las decisiones políticas del gobierno con respecto a la neutralidad del canal. Así que es Y en este intencional momento, crear conflicto dentro de una democracia. te das cuenta, pues una veintena de indígenas
ha ido por diferentes lugares de Tolé, tumbando árboles para ponerlos para cerrar las vías, pero 20, ¿ah? Y lo mismo pasó ayer en Darién. Todo para protestar contra los daños ecológicos de la mina y de Chiquitabrán y el memorándum de entendimiento. O sea, te das cuenta que en realidad... Mira, si tú eres un enemigo de la democracia, de la libertad, eres el mínimo necesitas a una persona, 2, 3 personas que planten esas ideas, que financien con 100, $200 la movilización de grupos minoritarios para generar un caos que paraliza el país entero. Hemos vuelto a los años, a final de los años 50 y los años 60, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la CIA hacía eso? Y ahí se pasó a varios gobiernos, ¿no? Guatemala, Paraguay. Siempre lo digo, y es que el dicho ese de que aquellos que no estudian la historia están condenados a repetirlo, y después digo yo, y aquellos que la estudian están condenados a ver a los demás repetirlas, porque sí, o sea, no es nada nuevo lo que estamos viendo, son nuevas caras. Alguien se robó el viejo librito de la CIA y lo está aplicando ahora. Bueno, claro, el problema es que ahorita tú puedes prender Netflix y te llenas de ideas. Así como yo me estoy encantado con la serie Andor de la Guerra de la Galaxia. Encantado, que wow, increíble, pero yo me pongo a ver esa serie y digo, ¿cuánta gente se puede llevar las malas ideas? O sea, una mala interpretación de lo que puedes hacer tú con pocos recursos para desestabilizar un orden, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Y repito, ¿cuántos en Panamá, o sea, cuántos en números están paralizando el país entero? Un país que quiere trabajar, un país que quiere avanzar, un país que tenía planes a futuro paralizados por una decena, una veintena, 100, 200 personas bien colocadas en puntos claves. Guerra Simétrica, lo que tú comentabas, don Guillermo, un librito muy viejo, y simplemente lo estamos viendo utilizado por todas las partes. Y ahorita lo que falta es que la población se dé cuenta de que ya no pueden ser ciudadanos pasivos. No. Así mismo es. Luis Martínez, no te quito más tiempo porque sé que tienes que irte al centro de Washington. Senado, sí. Ya te están esperando por allá un par de congresistas. Te mando un gran abrazo, Luis. Cuídate mucho, por favor. Y nos vemos Feliz lunes y mediante el otro lunes. Hasta luego. Estamos aquí todavía, ¿no? Luis Martínez, desde Washington, D.C., periodista y analista político, aquí en La Mañana en Compu Radio Ancon.